Hoy veremos las consideraciones odontológicas del paciente con alteraciones renales. Es importante conocer la fisiología y la fisiopatología del sistema renal y tener en cuenta los cambios orales asociados a esta enfermedad, así como también el manejo odontológico y farmacológico de estos pacientes. El sistema renal es el principal mecanismo de excreción de agua, sales minerales, sustancias extrañas y productos metabólicos del cuerpo humano. Filtra alrededor de 170 litros de sangre cada día, dirigiendo los elementos sustraídos a la vejiga, donde serán eliminados luego por la orina. Este órgano está involucrado en múltiples funciones. A través de la secreción de eritroproyetina, estimula la maduración y puesta en circulación de los eritrocitos. Incide en el balance de electrolitos y reacciones ácido-base a través de la retención y desechos de sodio, potasio, hidrógeno, agua, entre otros. Por medio del transporte tubular del calcio y la hidroxilación de la vitamina D, también regula el metabolismo óseo. Preside los fenómenos de absorción y excreción en el túbulo glomerular. Tiene influencia en la regulación de la glucosa plasmática y en la degradación metabólica de la insulina. Y además influye sobre el control de la presión arterial al participar de la activación del sistema renina-angiotensina 2. Por todo esto, su disfunción traerá cambios en toda la economía, afectando a distintos sistemas dentro del organismo. Cambios neuromusculares debido a alteraciones electrolíticas y desbalances en el pH, cambios cardiovasculares al forzar la función cardíaca por el desbalance en el sistema renina-angiotensina 2, cambios dermatológicos por acumulación de productos metabólicos, cambios hematológicos como disfunción eritrocítica, linfocítica y plaquetaria, lo que puede resultar en anemias, tromboastenia, hemorragias y susceptibilidad a infecciones, cambios metabólicos y endocrinológicos al afectar los valores séricos del calcio produce cambios en la mineralización ósea, lo que se conoce como osteodistrofia renal, pérdida de la lámina dura ósea, amplitud de espacios medulares, activación de distintas hormonas como la paratiroidea y hormonas sexuales con las alteraciones inherentes a esta activación. A nivel bucal, en pacientes con enfermedades renales pueden observarse distintas manifestaciones. A nivel de la mucosa pueden verse alteraciones de color, como en el caso de las anemias. En síndromes hemorragíparos pueden observarse petequias y equimosis, y puede verse afectada la integridad de la mucosa, como en el caso de ulceraciones y estomatitis. A nivel de la saliva, los pacientes pueden manifestar un olor característico, amoniacal, por el elevado contenido de urea. Los pacientes pueden referir pérdida o alteración en el sentido del gusto. En ocasiones, los pacientes manifiestan una disminución del flujo salival. Las alteraciones renales predisponen a distintos tipos de infecciones en la cavidad oral, como la gingivitis úlcero-necrotizante, candidiasis y periodontitis. Debido a las afecciones en el tejido óseo, pueden presentar pérdida de lámina dura, sectores de desmineralización, movilidad dentaria, retrasos en la erupción, hipoplasia del esmalte, entre otras afecciones. Podemos describir los siguientes cuadros clínicos, que serán detallados de forma general a continuación y luego estudiados en profundidad dentro del contenido de fisiopatología. La glomerulonefritis es una afección inflamatoria del glomérulo renal que puede deberse a múltiples etiologías. Se caracteriza por alteraciones como proteinuria, hematuria y sedimentos urinarios, manifestándose en el paciente con malestar general, fiebre, escalofríos, dolor abdominal y lumbar, elevación de la presión arterial y edema palpebral. A nivel odontológico, si la enfermedad está controlada y compensada desde el punto de vista médico, el paciente puede recibir cualquier tratamiento electivo con normalidad. Es conveniente una interconsulta médica para conocer el estado actual de la enfermedad en el paciente. En el caso de crisis agudas, el tratamiento odontológico electivo deberá postergarse y se realizará tratamiento de urgencia sintomático teniendo en cuenta las interacciones farmacológicas que puedan existir con cualquier medicación que se indique.
es de suma importancia el control de infecciones en el territorio bucal que puedan agravar la condición del paciente. La pielonefritis es una infección de origen bacteriano purulenta a nivel del parénquima renal, que se manifiesta con aumento de la temperatura corporal, escalofríos, dolor costal uni o bilateral, dolor a la micción y náuseas o vómitos en ocasiones. A nivel odontológico, el control del dolor y de la infección serán los objetivos del manejo. Es importante conocer los fármacos que esté utilizando el paciente en su tratamiento. La insuficiencia renal aguda puede deberse a enfermedad glomerular, a síndromes tóxicos o complicaciones quirúrgicas. En lo que respecta a la atención odontológica, se resolverán solo las urgencias con interconsulta médica mediante. La insuficiencia renal crónica se produce cuando el sistema renal no es capaz de llevar a cabo su función excretora normal, hasta poner en riesgo la vida del paciente. Puede acarrear manifestaciones cardiovasculares, gastrointestinales, neurológicas, musculoesqueléticas, dermatológicas, hematológicas, metabólicas y endócrinas. En cuanto al manejo de los pacientes con insuficiencia renal crónica, es importante conocer su estadio y el tratamiento en el cual se encuentra, así como también la medicación a la cual esté sometido. Debe postergarse el tratamiento electivo hasta que se encuentre estable, especialmente los tratamientos quirúrgicos. En el caso de los tratamientos de urgencia, lo ideal es que se realicen en un centro hospitalario si el paciente se encuentra descompensado. Es importante conocer el riesgo que se pueda presentar en la urgencia odontológica asociado a las alteraciones que pueda tener el paciente. Antes de indicar un tratamiento medicamentoso, se debe descartar su toxicidad a nivel renal o interacciones con otros medicamentos que pueda estar recibiendo el paciente. Existen distintos protocolos para la atención odontológica dependiendo del estadio de enfermedad renal en la que se encuentra el paciente, por lo que es importante conocer el estado actual de la enfermedad de este paciente e individualizar su atención. Si el paciente se encuentra estable y requiere de un procedimiento quirúrgico, es importante conocer la clase sanguínea, hemograma, hematocrito y el nivel de hemoglobina. Los procedimientos deben ser cuidadosos con el menor trauma posible, ya que puede verse afectada la cicatrización.